Volvemos al país con otro tema. Luego de 29 años de vinculación, el vicepresidente de la CUT, Arturo Martínez, anunció su renuncia. No postulará a una nueva mesa, afirmando que no quiere ser parte de la crisis que vive la central y que se va para no volver. Algunas de las razones de su salida fueron la derrota frente a Bárbara Figueroa, sumado a denuncias e irregularidades dentro de la organización. Para conversar de este tema ya nos acompaña Arturo Martínez, vicepresidente de la CUT, histórico también de la central. Arturo, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Buenos días. A ver, sus declaraciones en Diario La Tercera fueron bien claras y bien contundentes. Va a renunciar, o sea, no va a postular a una nueva mesa. No voy a postular a ninguna elección más. Se va a alejar de la CUT. Usted ha sido uno de los históricos, fundador también de la Central Unitaria, y criticó las elecciones de abril, señalando que son fraudulentas. Sí, lo que pasa es que las elecciones del 2016 ya fueron un problema serio por los sindicatos abultados, sindicatos alterados, documentación falsa, todo esto que se ha conocido. Incluso la Dirección del Trabajo se fue a Fiscalía por documentos falsos. Eso es alteración de documento público. Entonces, esta misma situación se está repitiendo y por tanto hoy día no es posible repetir el mismo problema. Hoy día el control de la CUT la tiene un grupo que es bastante precario, su mayoría, que fueron los que se unieron en los partidos políticos. Perdón, ¿precario en qué sentido ese grupo? Porque tienen 24 de 45. Y de este otro lado hay 21 que no estamos de acuerdo en lo que está ocurriendo. O sea, está totalmente dividida la CUT. Claro. Y luego, en la elección pasada, yo saqué la primera mayoría nacional, la lista mía fue la más votada y no se respetó eso. Había un acuerdo implícito siempre. Cuando Bárbara Figueroa fue presidenta, ella fue la lista más votada, pero no la candidata más votada. Y yo en 2 horas fui y la proclamé presidenta. Yo fui el candidato más votado y la lista más votada, y ella no hizo lo mismo y recurrió a esta mayoría de 24 para quedarse con el cargo de presidente. Entonces, todo esto ha desatado una crisis. Y hoy día el control de la CUT lo tienen ellos y el cobro de cuotas. No se sabe cuántos pagaron, quiénes pagaron y si es que pagaron. Porque es muy fácil darle un bar y decir sí, pagaron. Claro. No tenemos acceso a la cartola del banco. Nadie informa nada sobre plata. La CUT acaba de recibir 900 millones de pesos de parte del Estado chileno por la devolución de la radio Luis Emilio Recabarren, que tuvimos 12 años de juicio. Y nadie sabe qué está pasando con esos recursos. Hay un desorden absoluto entonces de la CUT. Claro. Pero muchos apuntan ahí, Arturo, a que eso también forma parte de los que han sido la dirigencia durante muchos años. Es decir, apuntan los dardos de esta crisis que se vive a lo que fue también en su minuto su gestión y también su participación dentro de las decisiones de la CUT. Claro, lo que pasa es que nosotros tuvimos un proceso de crisis por ahí por los años 96 y yo asumí la CUT el año 2000. En una crisis más o menos grande también, pero no de la situación que hay hoy día. La crisis que teníamos era de baja participación. La gente no quería participar en la CUT, no teníamos muy pocos afiliados que pagaban muy pocas cuotas. Esa era la crisis que teníamos. Y entonces yo asumí esa situación y estuve 12 años presidiendo la CUT. Y entregué a la CUT con 520.000 afiliados. Y una cantidad de bienes que logramos en 12 años, que los puedo estar ahí. Y fuimos sacando la CUT de la crisis. Y eso ocurrió porque hubo un acuerdo de buscar resolver los problemas y no confrontar, porque teníamos que sacar la CUT para adelante. Y llegamos al 2016, y ahí estalló la crisis de nuevo, porque no hubo ninguna posibilidad de ponerse de acuerdo, porque querían que avaláramos estos sindicatos truchos que habían puesto, habían inflado sindicatos como la Confederación Ranquil, 25.000 trabajadores, todo lo que se conoció. Entonces yo no estuve dispuesto a aceptar esa situación y ahí estalló porque ya no nos pusimos de acuerdo. ¿Usted cree entonces que, a diferencia de esa crisis que usted menciona del 96 por el número de militantes, aquí hay una crisis de legitimidad? Yo creo que la CUT cada vez pierde más afiliados, no se afilia más gente y gremios que están congelando, colegios de profesores, acaba de congelar, los trabajadores de la salud municipal, los trabajadores del cobre de hecho, el Codelco. colegio de profesores amenazó con salirse de la CUT en algún minuto. Los trabajadores de Codelco, que son una confederación importante,
gente grande que pagaba mes a mes, dejó de pagar en septiembre del año pasado, y así están los trabajadores técnicos de la salud, están retirándose o dejando de pagar. En medio de esta situación que no va para ningún lado, uno no puede hacerse cargo. Aquí también está la crítica hacia su decisión. Primero, algunos dicen, bueno, Arturo Martínez se va de la CUT y no quiere participar de la próxima elección porque la perdió. Porque finalmente se pasa a una mesa transitoria que es dirigida por la que era su contrincante, en este caso Bárbara Figueroa. ¿Cómo reacciona a esto? Finalmente se dice, aquí no hay un tema más bien profundo, es más bien la reacción, podríamos decir, buen chileno del picado. No, pero lo que pasa es que hay que saber cómo es la situación. Ayer no me fui yo de la CUT, sino que fuimos 15 federaciones, 6 confederaciones, 17 sindicatos nacionales, que son una cantidad de gente, casi la mitad de la CUT, la que va a dejar de participar de la elección. Entonces, díganme a dónde, si son más acá o los que se quedando. Entonces, no es por el tema de voto, es un tema de convivencia en tienda, porque es un problema tóxico ya. Ahí nadie se habla, ahí no se saluda a la gente, ahí andan todos enojados. Ahora le pregunto, en esa situación que es un ambiente tóxico, donde no hay una conversación dentro de aquellos que están por delante de la CUT, como por ejemplo se manejó los temas del año pasado, donde la CUT tenía una participación importante, desde el ajuste al salario mínimo, también lo que fue la discusión de la reforma laboral. De alguna manera uno pensaría que lo que la presidenta en ese minuto, Bárbara Figueroa, hablaba de la posición de la CUT en las negociaciones con el gobierno y otros actores, si había un ambiente tan de no entenderse, finalmente quedó en nada. ¿Cómo es eso? Bueno, todo este tema hace que la CUT pierda fuerza e influencia. En la discusión del salario mínimo no jugó ningún papel la CUT, y el gobierno puso un salario mínimo por 2 años. Ya había ido uno por otro tanto. En la negociación del sector público, una negociación con muchos trabajadores, todos los públicos juntos, 390.000 trabajadores, la negociación fue muy mala, los trabajadores fueron al paro y fue muy mal conducido eso, y al final terminó en un reajuste y un bono que no significó nada. Por el tema de la reforma laboral también hubo críticas. En la reforma laboral, era claro que la reforma laboral no iba a tener éxito, porque ¿quién discutía la reforma laboral? Bárbara Figueroa y un conjunto de personas que nunca han tenido un sindicato. Porque Bárbara viene del Colegio de Profesores, nada tiene que ver con el Código del Trabajo. La ministra Rincón, que por primera vez empezaba a tener un Código del Trabajo en sus manos. Entonces, gente que no sabe, no puede hacer una reforma, y caímos en lo que caímos. Pero ahí le hago la pregunta, 29 años, uno de los fundadores de la CUT, con influencia dentro de los que mueven a la Central Unitaria de Trabajadores, ¿usted no pudo hacer nada para evitar eso? No, porque no tengo ninguna influencia desde las elecciones del 2012 para adelante. Desde 2012 yo no tengo ni una influencia. Van solo a conversar, no informan. Se reúnen con la autoridad sin informar al comité ejecutivo. ¿Lo dejaron de lado, podríamos decir? Sí, claro. Lo excluyeron. A toda la lista nuestra, que es el 46% de la CUT, la excluyeron. ¿Y a usted? A mí particularmente. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, algún hecho. Ya hablamos de estas negociaciones, usted no participó, no fue involucrado, considerando también que en la discusión de la reforma laboral en la mitad del camino, cuando la reforma entra al Senado, porque en la Cámara de Diputados lo ha ido bien, todas las reuniones fueron secretas. Todas las reuniones secretas. Reuniones con los empresarios, comidas en la noche. Con la ministra de Trabajo, comida, almuerzo. En esas cosas uno no participa, no porque no quiera, no es invitado nomás. Arturo, le voy a su renuncia a la CUT. Arturo, usted hablaba de una central unitaria que ha cambiado, que no va para más. Habla de una crisis, de hecho, y por eso explica su renuncia. ¿Cómo debería cambiar la CUT? Porque las elecciones van a ir en abril y claramente estaría ya ganando la mesa que está liderada por Bárbara Figueroa. Indudable, porque si hay solamente 2 listas, indudablemente que la lista del Partido Comunista va a ganar. Pero lo que yo digo es que cualquier elección que se haga con el voto ponderado que tenemos hoy día no va a resolver. La directiva va a salir no respaldada y va a ser una directiva que va a seguir administrando la crisis. Lo que tiene que haber es una elección con voto universal. Yo era de los que pensaba que había que darse un tiempo para instalar bien el voto universal, pero cual veo la CUT, creo que hay que apurarse
para hacer lo más pronto posible una elección de voto universal. ¿Por qué en un organismo de 30 años no se ha podido llevar a eso, a un sistema de elección universal? Un sistema de elección donde los trabajadores son los que votan. Nunca hubo acuerdo para... Lo votamos varias veces en los congresos de la CUT y nunca tuvimos votos para aprobar la elección universal, porque el argumento era que iban a votar muy pocos trabajadores, porque los trabajadores participan poco. La discusión era dónde se votaba, en el lugar de trabajo o en una comuna, qué día se votaba, el día domingo, el día de trabajo. O sea, toda una discusión y cada cual quería acomodar la cosa a su punto. Pero había consenso, había una mirada de que había que cambiar el sistema. Había conciencia que había que cambiarlo. ¿Era general o había gente que estaba en contra de eso? No, nadie estaba en contra. El problema es que algunos buscaban todos estos elementos y no había acuerdo. Entonces, yo creo que por el año 2002, empezó a tomar muy potente la idea de la elección universal. Pero, como digo, nunca hubo acuerdo. Ahora en el Congreso que fue un Congreso con muy poca gente, había un ambiente favorable a la elección universal ahora. Y se acordó para el 2020. Yo argumenté que había que darse un tiempo para instalar bien, pero yo pensaba que después del Congreso esto iba a cambiar. Y se profundizó la crisis. Las organizaciones empezaron a ir, a congelar sus cuotas, entonces hay que hacer algo y apurarse para la elección universal. ¿Hacia dónde cree que puede llevar esta crisis? ¿Hacia la desintegración de la CUT? No, yo creo que la CUT es un tronco que está ahí, es parte de la historia de este país. Y creo que hay que tratar de ayudar a que salga Ahora, dependerá de la voluntad de la directiva que se elija, porque esta directiva no tiene, pero van a ser los mismos. Entonces yo encuentro muy difícil que estos asuman una postura de elección universal lo más pronto posible. Ahora, usted dice hay que ayudar a que la CUT salga de esta crisis, pero usted sale de la CUT, no va a participar en esa. Pero yo tengo una federación, hay 17 federaciones conmigo, 6 confederaciones, 17 sindicatos nacionales, y esos van a seguir participando en la CUT, no se van. El hecho de no participar en una elección no significa que las organizaciones se van, se quedan en la CUT para ayudar, pero no a esta directiva que no quiere. Pero si esta misma directiva busca un itinerario, nuestras organizaciones van a estar apoyando. Pero el punto es que hay claramente puntos de inflexión y de crítica hacia la directiva. Si esa directiva que está ahora se mantiene, uno pensaría que va a haber una bipolaridad completa en la CUT y eso profundizaría aún más la crisis. Claro, pero difícil poder llegar a un arreglo, a una solución y ayudar, como usted dice. Pero si ellos toman conciencia que primero que tienen conciencia de que la gente se está yendo y que hay una crisis. Segundo, que la CUT no representa mucho. Tercero, que ha perdido influencia. Si hay conciencia de eso, tendrán que reaccionar y buscar caminos, ampliarse e integrar gente para que puedan de alguna manera empezar un camino de recuperación. Yo digo que aquí Bárbara, el secretario general, el tesorero, el encargado de organización, son los responsables de todo lo que está pasando, junto conmigo. ¿Cuál es su responsabilidad? Mi responsabilidad es haber permitido y haber tomado acuerdos mucho antes para administrar la crisis que se está generando. Los acuerdos que nosotros tomábamos era para tratar de tapar la crisis, de salir por otro lado, pero siempre con el mismo sistema. Eso me lo asumo como mi responsabilidad. Pero también como yo asumo esa responsabilidad y renuncio para dejar el camino libre, también tienen que hacerlo los otros responsables, los que están en la cabeza ahí, porque esto no es de los que venimos más atrás o venimos adelante. Son personas que llegaron ahí, se pusieron en sus cargos y aprovecharon los cargos. Esta crisis usted apunta claramente a la salida de los trabajadores, a esa deslegitimación que se va dando producto de la historia que ha tenido la CUT, una historia que ha sido relevante en la actividad sindical de nuestro país. Ahí le pregunto, ¿influye el carácter partidario, el carácter político que ha ido tomando la CUT en los últimos años? Por ejemplo, que sean los dirigentes los que voten a la directiva y esos dirigentes estén relacionados íntimamente con partidos políticos. Influye fuertemente. Por eso es que lo que se busca es un voto universal donde no sean los puros dirigentes los que votan y voten los trabajadores, porque eso cambiaría todo el cuadro. Ahora, el partidismo
en el sindicalismo nació, o sea, el sindicalismo nació con el partidismo y eso le pudo hacer bien o mal hasta cierto momento, hasta cuando en este país se discutía ideológicamente, hasta cuando la lucha de clases está a la orden del día, la clase obrera contra la clase capitalista. Hoy día es la clase trabajadora que es diversa. Entonces yo lo que veo es que los partidos, en vez de ayudar, no tienen que buscar apoderarse de los instrumentos del mundo sindical. ¿Los partidos están dentro de la CUT actualmente? Actúan plenamente dentro a través de sus dirigentes. O sea, tienen una influencia finalmente. Claro. Entonces la pelea ahí ha sido desde siempre, de por ahí el año 91, entre los que creen en la CUT de partidos, que los partidos adentro tienen que ponerse de acuerdo, y entre los que creemos que el sindicalismo tiene que ser autónomo e independiente. Yo con mi partido me peleé, y me he peleado siempre, porque yo practico un sindicalismo autónomo. Entonces el partido quiere influir y yo no acepto. A mí me tuvo 4 años el partido, fuera del partido, por no obedecer un mandato del partido cuando me mandaron a votar por María Rosa. Entonces yo no lo hice. Entonces aquí lo que colisiona en la CUT es 2 miradas de sindicalismo. Los que quieren una CUT partidista y los que queremos una CUT de los trabajadores. Por supuesto que somos políticos. La organización social tiene que tener una visión política, pero no puede obedecer a un partido que otro. Entonces el Partido Comunista tiene prisionera la CUT hoy día. Bajo la presidencia de Bárbara Figueroa, ¿cuál ha sido la influencia del Partido Comunista en la CUT? Bueno, las políticas del partido son las que mandan. Aquí, cuando hubo que apoyar la reforma tributaria, el Partido Comunista estuvo con la reforma tributaria, la presidenta de la CUT, reforma tributaria. Cuando hubo que apoyar el tema del primer salario mínimo, el Partido Comunista es firme porque hay tres. Finalmente se entendía que era la nueva mayoría, porque son parte de los socios. Sí, pero el Partido Comunista es la hegemonía de la CUT hoy día. Entonces los que van a quedar en la CUT van a ser satélites del Partido Comunista, porque vienen con cuestiones. Entonces, aquí el Partido Comunista manda en la CUT y nosotros no queremos una CUT de los comunistas, queremos una CUT de los trabajadores. Pero no queremos una CUT de ningún partido, ni el Partido Socialista, ni el Partido Demócrata Cristiano, ni el comunista. Queremos una CUT de los trabajadores. Para tenerlo bien claro, usted apunta entonces a que para que la CUT sobreviva a esta crisis hay que sacar a los partidos. Yo creo que nunca lo vamos a poder sacar porque los militantes tienen derecho a militar, pero tenemos que convencerlos que cuando estamos en el sindicalismo los debemos a los trabajadores que los eligen y no tenemos que obedecerle al partido. Eso es el tema de fondo. ¿Cuál ha sido la demanda que usted ha escuchado de los trabajadores, aquellos que no militan en partidos, que no tienen una relación directa con la CUT como organización, pero que están dentro de la línea que maneja la central y que en algunos casos, como usted dice, dejan la CUT? Bueno, primero, los viejos reclaman mucho, la base sindical y la gente, que la CUT no ha estado en la lucha contra la AFP. ¿Por qué la CUT no ha estado en la lucha contra la AFP? Por un nuevo cambio tradicional. Porque espera lo que el gobierno tenga que hacer. La CUT decidió no AFP estatal, no más AFP ni pública ni privada. Y la CUT nunca se ha pronunciado porque no quiere contradecir el gobierno. Sí, el programa de gobierno. Programa de gobierno. Los comunistas están en el gobierno. La CUT en la reforma laboral no se la jugó a concho, porque hubo un acuerdo que esa era la reforma. Entonces, la CUT se puso al lado del gobierno, al lado de su programa, porque el Partido Comunista está al lado del programa. Y porque la nueva mayoría está con el programa de gobierno. Entonces los partidos socialistas, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista mandan en la CUT y son los partidos de la nueva mayoría. Yo soy socialista, pero mi partido nunca ha pretendido darme una orden y no se la voy a nunca jamás a obedecer. Bien, Arturo Martínez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Esté muy bien, buenos días. Buenos días. Hacemos una pausa.